tal? ¿Cómo están, amigos de Ultimátum MX? Muy buenas tardes. Estamos de nuevo con ustedes, pero ahora en el espacio de la entrevista. Y nos da mucho gusto que esté aquí en los estudios el maestro Ernesto López Hernández, titular de la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Chiapas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Alejandro. Maestro, qué gusto. Tony también. Pues un saludo a todos los que nos siguen en este canal y agradecido por el espacio, ¿no?, para poder compartir con ustedes un tema que puede ser importante y de interés para los que nos siguen. Sí, claro, sobre todo cuando estamos ya en vísperas de que inicie el proceso electoral local, que va a ser pues a partir de enero, sin duda alguna, pero ya se están moviendo los partidos políticos para elegir a quienes pudieran ser sus candidatos a la gubernatura para el próximo año. Si te parece, vamos de lo general a lo particular. En lo general, me gustaría saber qué papel juega ahorita la Fiscalía cuando todavía no ha iniciado el proceso electoral local. Sí, bueno, la Fiscalía de Delitos Electorales básicamente contempla una serie de tipos penales que tienen que ver con acciones o omisiones que se dan durante el proceso electoral, ¿no? Y como bien lo apuntas, aún no inicia el proceso electoral en nuestro estado, es hasta el próximo 7 de enero, que según lo que aprobó el Instituto de Elección y Participación Ciudadana, dará inicio al proceso electoral. Entonces, ahorita sí existe toda una serie de acciones o cosas que la ciudadanía puede ver con relación a ciertos actores políticos con rumbo ya a ese proceso electoral, pero que sin embargo aún quedan ahí dentro del ámbito normativo de lo administrativo electoral o de los tribunales electorales. No hay hasta ahorita condiciones que pudieran generarse algún tipo de conductas relativas al delito electoral, ¿no? Eso no implica que pudiera haber alguna denuncia que presentara alguien y ya en el caso particular analizar si se daría o no algún ilícito de carácter electoral. Sin embargo, por la naturaleza misma del proceso, no habría hasta ahorita alguno de los tipos que señala la Ley General en materia de delitos electorales. Pero, ¿qué casos llegan ahorita? ¿Ningún caso llega? Sí llega. Bueno, ahorita pueden presentar algún tipo de denuncia. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana puede darnos vistas sobre algún tema que ellos pudieran conocer y consideren que puede generar algún tipo de delito electoral. Por ejemplo, lo de los espectaculares y todo eso, ¿no? Eso es algo que ahí está y se está viendo. Y aunque nosotros pudiéramos recibir una vista de eso, es un tema que prácticamente es de materia administrativa electoral. Y en esta parte que estamos en la espera ya oficial de los procesos electorales, me imagino que hay una manera de informar a los partidos políticos o a diferentes instancias para que vamos a entrar en materia en el tema interesante que hay de una aplicación ya que pues ya determinó una acción penal, pero la información previa a los partidos, me imagino que sí es importante estarles informando para que no caigan en estos delitos electorales justamente. Sí, creo que ahí, Tony, es importante ya ahí vinculándolo con lo que señala Alejandro sobre cuáles son la función o la participación de la Fiscalía Electoral en este momento. Hay un delito que se da dentro y fuera del proceso electoral, ¿no?, que es el de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esto tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos electorales, específicamente de las mujeres. Y esto puede darse dentro de un proceso cuando se dan los registros de candidatura, el ejercicio de las campañas, ¿no?, o las acciones que se dan durante este proceso. Pero también una vez que obtienen su cargo y empiezan a ejercer su cargo, pueden también ser vulneradas en su derecho político electoral de ejercer ese cargo. Y entonces la violencia política contra las mujeres en razón de género es un tipo penal que puede configurarse dentro y fuera del proceso electoral. De esa manera, la Fiscalía de Delitos Electorales ha estado realizando una serie de mesas informativas con funcionarios públicos, en específico los ayuntamientos municipales, para dar a conocer tanto a los hombres como a las mujeres
¿no? ¿Cuáles son aquellas repercusiones acerca de conductas que se consideran delito en materia electoral? Y sobre todo en este tema de violencia política, ¿no? Aunque la violencia política electoral puede verse desde tres esferas. Desde el ámbito del ejercicio de los derechos políticos electorales, que pudiera ser una materia que conozca el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, como una infracción a la normatividad electoral que pudiera conocer el Instituto de Elección y Participación Ciudadana, y como un delito como tal, que ya le correspondería a la Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado. Bien, entiendo que ustedes están obligados a la secrecía de ciertos detalles de los casos, pero sí pueden hablar de casos. ¿Tienes el dato de cuántos casos de esos que estás mencionando que se dan fuera del proceso electoral ha habido, por ejemplo, en el reciente año? ¿Cuántos casos de violencia política de género que se dan en el ejercicio del poder, ¿no? Y dónde se dan con mayor frecuencia, si son en los ayuntamientos o en otros órdenes de gobierno? Sí, mira, nosotros hemos tenido cerca de 40, te doy el dato, mira, tenemos un aproximado de 49 expedientes de violencia política en general, pero 22 de esos fueron derivados del procedimiento electoral local ordinario del 2021. Okay. De esos ya se resolvieron muchos, en los cuales se determinó que no existía algún tipo de delito, y sin embargo hemos llevado a juicio, o se han judicializado 2 correspondientes al municipio de Emiliano Zapata, uno del municipio de Bochil, uno del municipio de Teopisca y uno de Villacorso. En el caso de Bochil se llevó hasta se obtuvieron vinculación de proceso, pero hubo una suspensión del proceso que lo marca la ley, y que pues obviamente son una de las formas en cómo se terminan los asuntos ante el juez, ¿no? Pero tenemos todos esos casos que están judicializados, que ya se llevaron ante un juez penal y que en algunos casos ya están vinculados a proceso, como en el caso de Zapata. Tenemos apenas unos días en que se obtuvo la vinculación a proceso de una mujer que realizó acciones que el juez consideró hasta este momento pudieran ser constitutivos del delito de violencia política contra la mujer, contra otra mujer, ¿no? En este caso era una ex candidata de un partido político contra la presidenta municipal, sobre publicaciones que se hicieron en redes sociales. Ahí hay 2 datos que a mí me interesan mucho y me dan mucho la atención. ¿Son pocos casos o es el único caso que se ha presentado hasta ahorita de mujer contra mujer? Desde el punto de vista penal, sí. Tenemos ahorita ese asunto en el que una mujer, ¿no?, a través de expresiones de carácter injuriosa, que no tienen nada que ver con el ejercicio político o público de una funcionaria, realizó a través de redes sociales, y que con eso, por supuesto, hay una afectación hacia la funcionaria por colocarla en aspectos de, se le llama violencia simbólica, ¿no? Utilizar estereotipos de mujer y de esta forma cuestionar el ejercicio de su función pública. Es decir, la ley prohíbe que tú tomes o que alguien tome características de estereotipo de una mujer y con eso cuestionar el ejercicio de una funcionaria pública, ¿no? Entonces eso es lo que pasó ahí. Es lo que ocurrió en este caso específico, ¿no? Se realizaron expresiones de carácter injuriosa, denigrante, que eran de carácter privado, pero que eso sirvió para colocar a la funcionaria frente a la sociedad como una persona pues que no pudiera realizar sus funciones en base a estos estereotipos. Esa vinculación a procesos que inician un proceso judicial, ¿qué penalidad alcanza un delito de ese tipo? Okay. En los delitos de violencia política contra la mujer va desde 2 años hasta 6 años de prisión, ¿no?, por cada uno de los elementos del tipo que se determinan. Entonces, puede haber concurso de delitos en donde se realizan varias acciones, y estas varias acciones pueden ser violencia política contra la mujer, y entonces las penalidades se pueden incrementar atendiendo al concurso, ¿no? Por ejemplo, un tipo penal es que no convoques a sesiones públicas
¿no?, a una mujer cuando tiene derecho a asistir a las sesiones. Otro tipo penal es que no le pagues su remuneración, que no le pagues el sueldo que le corresponde derivado de su cargo. Entonces, en un ayuntamiento puede ser que a una mujer, por ser mujer, no la convoquen a sesiones, pero además no le paguen su sueldo. Entonces, son dos delitos que se configuran como violencia política. Y entonces ahí, ya en sentencia, el juez puede aplicar las reglas del concurso real y puede sumar penalidades o puede incrementar la pena. Antes de preguntarle algo al maestro Ernesto López, aquí la gente nos saluda, muy interesante entrevista. Antonio Urbina, Luisa Mayor, excelente. Gerardo Blanco Arreola dice, excelente entrevista, interesante. Saludos al maestro Ernesto López Hernández. Un poco, maestro, ¿cómo fue este proceso que no tiene precedentes sobre el caso de una mujer contra otra mujer? ¿Cómo fue el proceso de revisión de la Fiscalía? Primero viene el llamado de atención del IEPC, y después entran en acción ustedes. ¿Cómo podría traducir cómo fue el proceso de investigación, por así decirlo, en términos llanos, prácticos? ¿Se metieron al Face? ¿Cómo fueron los elementos para registrarlo bien, documentarlo en el caso de ustedes y luego llevarlo a la mesa del juez para que determinara lo que al final terminó? Un poco contar esta historia, por favor. Sí, claro. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana puede recibir la queja de una persona que se considera violentada de sus derechos políticos electorales, y entonces, derivado de las acciones que está recibiendo, esta persona solicita al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana medidas de protección, y entonces el Instituto de Elección y Participación Ciudadana vincula a la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Delitos Electorales para proporcionar esas medidas de protección. Entonces nos solicitan a nosotros esas medidas de protección y nos hacen del conocimiento los hechos que está sufriendo esta persona. Con esos hechos nosotros ya iniciamos un expediente, solicitamos las medidas de protección, pero nosotros ya tenemos conocimiento de un hecho y la ley obliga a que nosotros, por cualquier medio que se nos denuncie un hecho, podamos realizar la investigación. Entonces, ¿qué se hace? Pues solicitamos que comparezca la persona que se ve afectada y que manifieste su deseo de formalizar la denuncia para poder continuar con la investigación. Una vez que la víctima llega, que denunció ante el IEPC, llega ante la Fiscalía Electoral, hace suya la denuncia y considera que debe de seguirse el proceso de investigación penal, entonces ya el Ministerio Público empieza a realizar actos de investigación, porque los estándares probatorios ante un juez penal no son los mismos que una autoridad administrativa. Una autoridad administrativa puede resolver la responsabilidad administrativa basándose únicamente en documentales y en determinados aspectos de presunción, pero los estándares probatorios ante un juez penal son más. Yo tengo que llevar toda una serie de datos más exigentes. ¿no? Tengo que confirmar ante el juez a través de datos verificables, objetivos, científicos, que ese hecho ocurrió y que la participación de la persona que le estoy formulando la imputación realizó esa acción. Entonces nosotros llevamos a cabo dictámenes periciales de valoración psicológica, victimológica, realizamos entrevistas a testigos, solicitamos información a la policía cibernética, en este caso, que hablábamos de publicaciones en redes sociales, se solicitó la colaboración de la policía. Se metieron a la página, por así decirlo, donde estaba esa información. Y nos las remitieron a través de un dictamen pericial, ¿no? Y todos esos elementos son los que se presentan ante un juez. Se pide una audiencia y el juez considera que los datos que se aportó por el Ministerio Público son suficientes para determinar que efectivamente esa persona realizó de manera probable hasta este momento esa conducta y se vincula al proceso. ¿Esto qué significa? Que todavía nosotros tenemos un plazo de investigación, cerrado ese plazo de investigación, entonces ya se viene la etapa intermedia donde se depuran los medios de prueba y finalmente vamos a... Aguas con lo que se publica en Facebook, ¿no, Alex? Pues sí.
Oye, y ¿esta persona está en el ejercicio del cargo o ya fue ex alcaldesa? No, sigue en funciones. Oye, y si aplica a la famosa ley 13-3, que en el caso que resultara culpable ella, en el siguiente proceso electoral no podría registrarse a buscar un cargo. Sí, bueno, la ley de 3 dice que no haya sido sentenciada o condenada, ¿no?, por el delito, por violencia política contra la mujer. Que haya sido condenada. Sí, que haya sido sentenciada o condenada. Una sentencia firme. Una sentencia firme. A eso me refiero. Si ella llegara a ese caso, sí, el siguiente no va a poder registrarse. Así es. En todo caso, tendría que el juez informarle al instituto para que lo incorpore en el registro estatal de personas violentadas, y el instituto tendría que subirlo al registro nacional de personas sancionadas por violencia política, en un caso penal. Sí, lo que llamaba la atención en el contexto político electoral, en este caso de Chiapas, es que regularmente o culturalmente hablando, la mayor parte de las denuncias es de un hombre, pues, que agrede o que violenta las diferentes normas, y en este caso particular, que era de una mujer con una mujer, y eso sienta un precedente para llamarle la atención a todo en general, y ya en la víspera electoral justamente, o sea, sirve como un atenuante, como una bandera amarilla para aguas con lo que publicas, ¿no? Sí, creo que es importante que espacios como estos, donde se comenta y se informa a la ciudadanía, número uno, que los actos que se denuncian en materia de delitos electorales están siendo investigados, ¿no? Hemos llevado a cabo no solo judicializaciones de violencia política contra la mujer, también hemos llevado vinculados al proceso electoral. Vinculamos a procesos cerca de 10 o 12 personas en el asunto de Parral por la quema de las urnas. Vinculamos a proceso también a otras 5 personas más en el tema de quema precisamente también ahí de Emiliano Zapata. Vinculamos a proceso a personas que estaban comprando y recogiendo credenciales en el municipio de Villacomaltitlán. Vinculamos a proceso a una persona exfuncionaria municipal también de Villacorso por un tema también de violencia política. Entonces, creo que en este caso, que es el primero en el que se da de una mujer hacia una mujer, en el tema de violencia política contra la mujer, genera, creo que también una conciencia en el sentido de que el erradicar la violencia contra las mujeres no solo tiene que ver con el tema del hombre, sino que tiene que ver con el tema de todos y todas, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Lo que se pretende con todas estas reformas que se dieron, incluyendo el penal, incluir ahí la violencia política de las mujeres como un delito en la Ley General en materia electoral, se trata de toda una serie de acciones para erradicar ese tipo de violencia. Pero no solo tiene que ver con los hombres, es de carácter general. La Ley General en materia de delitos electorales dice que se puede dar por el Estado, servidores públicos, compañeros de trabajo, medios de comunicación, mujeres, particulares, o sea, en general, ¿no? Y creo que eso es importante que se pueda dar a conocer. ¿Cómo se llama la ley que invocan? La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahí está estipulado ese delito. Ahí se encuentra estipulado cuál es la violencia política contra la mujer, y el delito se encuentra en la Ley General en materia de delitos electorales. Ok, ¿dónde dejamos la libertad de expresión? Bueno, en el tema de la libertad de expresión creo que ahí está garantizado, ¿no? El tema de poder expresar libremente lo que una persona pueda opinar, referir sobre ciertos temas, no está limitado. El tema es eso, ¿no? El que yo incorpore elementos de estereotipo de una mujer de carácter privado que puedan ser, pues, afectar el ejercicio de una persona en su cargo, ¿no? Pero yo creo que está muy claro el tema de la libertad de expresión, o sea, sí. y en todos los ámbitos, porque en este caso, el de la mujer que está vinculada a proceso pudiera alegar que es su libre expresión manifestar lo que ella desee en contra de una funcionaria. Sí, pero dentro de los parámetros normales. No incorpores estereotipo, cosas que no tienen nada que ver con su función electoral, ¿no? Por ejemplo, un poco para hacer, leyendo el comunicado, porque estos criterios o parámetros me resulta muy interesante, y que finalmente que todos estamos sujetos a la ley,
dice, por ejemplo, hizo publicaciones en redes sociales utilizando aquí como un primer criterio, ¿no? Calificativos denostativos, 1, que constituían injurias. Otro, denigrando su imagen pública y la estigmatización hacia su persona usando estereotipos de género. Un poco para traducir, en el caso de usando estereotipos de género, ¿podríamos decir algo sobre eso? Por ejemplo, no es lo mismo que yo pueda decir que una mujer no cumplió con sus promesas de campaña. Es que la señora fulanita de tal no ha cumplido con sus promesas de campaña. Dijo que iba a hacer tal cosa y no lo ha hecho. Hay negligencia, es omisiva. Eso tiene que ver con el ejercicio de su cargo, ¿no? Y es un derecho que yo tengo de expresar mi inconformidad. Pero otra cosa es que digo, no, es que esta señora lo único que pues mérito tiene es que hizo esto o estuvo relacionado con esto, y incorporas cosas de su vida privada que no tienen nada que ver con su función pública y con la única finalidad de decir que no tiene la calidad, no tiene la capacidad o no tiene los méritos para poder ejercer ese cargo por estas denostaciones que yo estoy haciendo. Por ejemplo, podría ser una palabra, un adjetivo, corrupta, por ejemplo, está gorda, es bandida, por ejemplo. Por ejemplo, la palabra corrupta, ¿no? Si la vinculas a una idea estereotipada, no, es que es corrupta porque se dedicaba a hacer tandas y luego desde ahí ya, ¿qué tiene que ver eso con el hecho de que ahora es regidora o es presidenta municipal? Entonces vincula, la palabra corrupta en sí no es denigrante ni ofensiva, es calificativa, pero la idea general que la tomas la puedes involucrar a un estereotipo. Es que todas las que hacen tandas siempre quedan mal y son unas tranzas. Eso es un estereotipo, ¿no? Hablar de lo otro, pues que es gorda, bueno, eso es un calificativo que tiene que ver su aspecto físico con el ejercicio de sus funciones públicas, y esos son denostativos, denigrantes y hasta discriminatorios. ¿Sabes? De mi parte, la última pregunta que te haría, ¿qué hacen en materia de prevención? Porque esto ya es reactivo, ¿no? Y si están haciendo algo, ¿cómo lo hacen para orientar a los funcionarios públicos y las funcionarias públicas que no hagan esto? Ok, bueno, la Fiscalía de Delitos Electorales tiene un programa anual de trabajo, y dentro de sus funciones, en la misma Ley General en materia de delitos electorales, obliga a que los estados, a través de las Fiscalías de Delitos Electorales, realicen acciones de prevención. Nosotros, ¿qué hacemos en este programa anual de trabajo? Realizamos mesas informativas, ¿no? No solamente de violencia política, de todos los delitos, pero en particular en este año, y hemos estado reforzando mucho el tema de violencia política. Esas mesas informativas se dan a los ayuntamientos, ¿no? A los diferentes dependencias o instituciones de gobierno, tanto estatales como municipales. Vamos también a las universidades, es decir, es un contexto generalizado, y esa es, creo que, la parte más importante, dar a conocer a la ciudadanía cuáles son aquellos aspectos que pudieran ser considerados como violencia política. Eso muy bien, y me imagino que en la página de la Fiscalía podemos encontrar cierta información o algún número telefónico o algo así. Sí, claro, si alguna mujer incluso pueda estar considerada que es funcionaria o considera que sus derechos políticos electorales están siendo afectados por algún tipo de violencia política, pueden presentar su denuncia en el correo institucional f.delitoselectorales@fge.chiapas.gov.mx, o bien pueden hacer su denuncia directamente al número 961-61-723-00, extensión 17439. Y esos también son los teléfonos y cualquier dato que pudieran pedir o solicitar, estamos ahí para hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado aquí, maestro Ernesto López Hernández, titular de la Fiscalía de Delitos Electorales de Chiapas. No, Alejandro, al contrario, a ti por el espacio. Gracias, Tony, gracias, ¿no? querido maestro, Estamos como aquí siempre. Ándale, pues a la audiencia también, gracias, buenas tardes.